Knowers, bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. Gracias por todo el apoyo que le dan diariamente al contenido. Y bueno, de salida pues ya lo sabes, ¿no? Si te gusta el contenido que hacemos, dale like, dale me gusta, comenta, suscríbete si no lo has hecho, comparte, porque nosotros estamos desenmascarando la mentira que te venden los diarios tradicionales de Panamá y los medios tradicionales del mundo entero, con una visión diferente, pero la verdad que tú necesitas conocer para que saques tus propias conclusiones. Y hoy vamos a reaccionar a lo que yo califico como distracción, como show mediático. No deja de ser show mediático y nos aleja un poco, a mí no, pero a muchas personas sí, de lo que realmente importa. La ley 163 que reforma el reglamento de la Caja de Seguro Social, que tiene a todo el pueblo panameño, junto con el tema del canal cortesía de Donald Trump y Marco Rubio y comitiva, a la expectativa de qué va a suceder. Vamos a reaccionar porque aquí hay que verlo desde este punto de vista. Bueno, yo lo veo desde este punto de vista. Esto es distracción, esto es show mediático, un dime que te diré, que no soluciona nada, que cada uno en el parlamento puede tener opiniones diferentes, pero cuando vienen a insultarse, los descalificativos, aunque tiran factos, como los borrachos, cuando los borrachos están bien cogidos en el trago, pues dice que dicen la verdad, igual que los niños. Y otro dicho por ahí muy interesante, dice que los leguis no mienten, no mienten. Vamos de una vez con esto. Let's go. Él no quiere ser alcalde, él quiere ser alcaldesa. Buchanan, joven diputado del PRD, no existía en la palestra, claro que seguramente sí en los movimientos juveniles, en liderazgo del partido a lo interno y grupos gremiales, probablemente sí, pero públicamente a nivel nacional desconocido hasta que salió en las elecciones este diputado de apellido Buchanan, que es del PRD y que es cara nueva del PRD, que ataca, según dice el medio de la prensa, que obviamente sabemos que defiende, protege, añoña, encubre bajo su dosala como mamá gallina a los pollitos, a los diputados de a los diputados de Otro Camino y a los diputados de Vamos, como es el caso de Pérez Barboni. Vamos a escucharlo, pero aquí hay otros medios también. Comenzó esto de la siguiente forma. Necesito hablar con nombre y apellido Rafael Buchanan del circuito 86. Opa, empezó con su estilo Barboni. Vamos a ver, nombre y apellido, escuchemos. Porque no te atreves a mencionarme cuando yo responsablemente con 25 años me he parado en esta asamblea a traer soluciones. Y tú, siendo vocero de tu partido, que históricamente desde el 2005 hasta el 2020 tenía la responsabilidad de traer una propuesta de reforma integral, no lo hizo. Y yo traje una mesa tripartita junto con otros diputados que nos sentamos por horas a trabajar de la mano con diferentes bancadas para tratar de llevar algo que sea un sustento técnico y no político. Porque lo que tú y varios diputados en esta asamblea están haciendo es populismo del más barato. Y créeme que allá afuera hay panameños más inteligentes de los que a los que tú les quieres tratar de hablar. Porque los estás agarrando de pomos con ese discurso de que tú eres aquí el salvador de la patria, de que tú eres el salvador del PRD, de que tú eres el salvador de todas esas personas que se paran allá afuera a gritar, cuando realmente aquí hemos planteado sustentos técnicos de por qué una mesa tripartita con académicos, con investigadores, con una firma actuarial y con los gremios de trabajadores son la forma adecuada de darle a esa mesa de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social la posibilidad de realmente subir o no la edad de jubilación en 6 años. Cuando te digo algo, si aquí en 6 años las cosas mejoran, quizás no haya que subirla. Pero tú lo que quieres es que aquella gente que tome decisiones impopulares, que tomen decisiones totalmente impertinentes y decisiones impulsivas, para que después tú puedas salir allá afuera a usar tu discurso de campaña y decir, yo me planteé contra la edad de jubilación. Pero ¿y qué propusiste tú y tu partido? ¿Qué propusiste? Nada más te la pasas criticando aquí en conjunto con otros diputados. No propones nada. No usas ni una sola cifra demográfica, ni una sola cifra económica, ni una sola cifra actuarial. ¿Qué clase de diputado es ese? Aquí a mí me pagan para venir con mi equipo a investigar y a pararme a decir mis argumentos todos los días. 100% asistencias. Voy a los medios de comunicación a dar la cara. Yo no vengo a esta asamblea a esconderme. Soy transparente y hablo como tengo que hablar. Y aquí hay varios colegas que hacen lo mismo. Pero ese discurso cobarde, ese discurso de dilatación, ese discurso de gritarle a la Junta Directiva aquí de la Caja del Seguro Social, de gritarle a tus colegas que tienen opiniones diversas. Dime mi nombre bien, diputado José Pérez Barboni de Moca, el circuito 83.
Párate como varón y di las cosas como son. Párate como varón y di las cosas como son. No vengas con un discurso Hagamos la cobarde. intervención dentro del Gracias. marco del respeto. Que ahí están los palmeros, ¿no? Aplaudiendo este tipo de discurso de barricada, este discurso que no deja de ser populista, que no deja de ser mediático. Si hablamos de un diputado que hace lobby en los medios tradicionales de siempre, los mismos que tú ves todos los días, la novela turca, Calle 7 y este poco de estupideces que te gustan ver a ti. Bueno, en esos canales hace lobby todos los días, todas las mañanas con el cafecito, ¿verdad? Y hablando 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 bonito, con su cara bonita y hablando bonito, pero al final es pura baba. Es la baba de siempre, es la paja que hablan siempre todos los diputados, todos, sin excepción, porque si hay una cosa que saben hacer los diputados es hablar, hablar y hablar, y hablar bonito, y hablar bastante confeccionada la palabra, y bastante elaboradas sus intervenciones, indiscutiblemente. Y es así, pero bueno. Esta fue la intervención de Barboni. Dice, la Barbie exaltada aspira a ser alcaldesa en el 2000. Mira tú, Dios mío. Wow, dándole con todo. Señores diputados, quisiera hacer un llamado al respeto, por favor. Claro que pusieron esto en velocidad un poquito high para poder, porque era largo el discurso y realmente él no habla tan rápido. Pero sí, por supuesto, aquí porque podemos ver que Castañeda también está hablando como en voz alta, rápida, y realmente no es así. Sus intervenciones tienen que ser basadas en el contenido de lo que se debate. Estamos en explicación del voto y tiene que ser respetuoso en esta augusta Cámara. Se atacan. Cuando se refieren a diputados, a colegas, por favor, yo hago un llamado al respeto y a la calma, a la tolerancia y a que respetamos las ideas y la propuesta de cada diputado, por favor. No podemos llevar esto a un barrio de Trifulca. Aquí cada quien tiene sus ideas. Si todos vienen de barrio de Trifulca también, muchos de ellos vienen así. Y son válidas. Al final tenemos la responsabilidad de presentarle un proyecto de ley al país que lo ha estado esperando por tanto tiempo. Tienen más de 4 meses de estar esperando este proyecto de ley que es necesario y todos coincidimos que es necesario para el país. Por favor, estamos en explicación de voto y tiene que ser intervenciones respetuosas entre nosotros, que vamos a estar aquí 5 años por mandato constitucional del pueblo panameño. Soportar esos 5 años, Castañeda. Soportarte a ti y a todos los diputados. Hago un llamado al respeto y cada diputado que ofenda a otro lo sacaré de orden. Opa, me gusta eso. Lo sacas de orden. ¿Qué quiere decir? Lo sacas del recinto. Diputado Buchanan, ¿quiere hacer derecho a réplica? Claro que sí. Lo tiene. Viene. Lo tiene, diputado. Gracias, presidenta. Viene. Ahí está el para atrás, porque siempre hay un para atrás y es necesario. Y en este canal ponemos las dos versiones. Las dos. Partido que detesto. Introducción para Buchanan, ¿verdad? Partido que detesto, que es el PRD. Partido que tiene en su bandera el número 11, que representa un golpe de Estado. Jamás voy a apoyar al PRD como partido. Detesto un partido que en su bandera tiene la sangre de muchos panameños manchada. Empezando por ahí. Jamás voy a apoyar eso. Nunca. Entonces, partiendo de ahí, él pertenece a un partido impresentable, innombrable, a mi gusto, y hay algo que yo siempre he mantenido. No, y por supuesto, usted vio a lo largo de mis videos, que no son pocos, que estamos dándole un seguimiento desde el tema de las manifestaciones, mucho más antes, siempre el PRD, los Benicio Robinson, los Pineda, y más atrás, la Balbina Herrera, los Michel Doens, y es Sombrero Loco. O sea, estamos hablando de una trayectoria de personas impresentables y nefastas para el país. El Toro, Martín Torrijos, que han hecho tanto estrago en la nación y que se han enriquecido con el dinero del pueblo, ¿verdad? Cosas que no vas a escuchar nunca en los medios tradicionales. Por eso la independencia de los que somos realmente, ya ni me atrevo a decir independiente, porque si digo independiente voy a parecer que soy de Vamos o que soy de Moca, y eso no es cierto. Vamos a escuchar a Buchanan, que pertenece a un partido que detesto
Y por supuesto, desde su origen, desde su génesis lo detesto. Y por supuesto también, eso siempre lo voy a decir. Pero, debo reconocer que me voy con la idea. Independientemente si es un partido o no partido, la persona que está allí, la persona tiene que tener integridad. Vamos a escuchar lo que dice el diputado Buchanan. Diputado Barboni, yo sí me atrevo a decir su nombre, diputado, y se lo demostré la primera vez que tuvimos el primer enfrasque. Pero yo no voy a perder mi tiempo con usted, colega. Yo no voy a perder mi tiempo con usted, colega. El pueblo panameño tiene que saber que el artículo 20 que usted presentó junto a su bancada de evaluación actuarial de pensión de retiro por vejez dice: al sexto año de la vigencia de la presente reforma, la Caja de Seguro Social incluirá en su presupuesto la vigencia fiscal siguiente los recursos económicos necesarios para la contratación de 3 entidades que realizarán estudios actuariales que definirán la sostenibilidad del sistema de pensiones y programas de la Caja de Seguro Social. La viabilidad de la sostenibilidad del sistema de pensiones analizará exclusivamente la necesidad de modificar o mantener la edad de retiro por vejez. Modificar de aquí a 7 años. Modificar. Eso es aumento a la edad de jubilación. Y aquí lo dijo el Ejecutivo, que en 7 años ellos necesitaban aumentar la edad de jubilación y nos hemos opuesto a eso. Lo disfrazaron. Eso no es técnico. Eso es chantaje y mentira burda al pueblo panameño. Ten los pantalones para decirle a tus electores que tú quieres el aumento a la edad de jubilación. Sé varón. Ahí le está diciendo párate como un varón, ya se paró como un varón y le está diciendo también que sea un varón y que todo lo que dice tiene un mensaje oculto, un trasfondo, ¿cómo se dice? Cuando es una maleta que tiene doble fondo y tú puedes meter cosas ilegales allí. Bueno, es lo que está tratando de explicarnos aquí Buchanan, contra Barboni. No solo eso, le da la facultad a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, al director, a que 3 de esas entidades, 2 la decida él y 1 la decida la Junta Directiva. Esto es analizando la propuesta de Barboni, que se la está desglosando y cómo la interpreta Buchanan. Y no solo eso, deja por fuera, como siempre, sea varón y dígale al pueblo panameño que el gobierno, la empresa privada se van a poner de acuerdo para dejar por fuera a los trabajadores. Mi responsabilidad aquí es con el pueblo panameño primero, y una responsabilidad de verdad, no como tú, que te la pasas de medio de comunicación porque tienes la cara bonita mintiéndole al país. Sea varón y dígale al pueblo que usted a sus 25 años quiere que le aumenten la jubilación a mi generación y a los que vienen detrás de nosotros. Fuerte, ¿eh? Con tu cara bonita haciendo lobby en los medios. Bueno, sí, porque Buchanan no lo llevan. El que llevan siempre es a Barboni, a Néstor Zamora, a Jonathan Vega, a quien más llevan siempre, a Lucho Diuk. Qué casualidad que siempre son los de Vamos y siempre son los de Moca, los que van a los medios todos los días de Dios a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y al final del día te quieren vender esa narrativa de una sola línea. Los mismos de siempre, los Movín, ¿verdad? Los Wok y toda esta gente que representa la bola del progresismo, de la izquierda progresista, esta que ya hemos hablado muchas veces, que bandera enarbola de multicolores arcoíris, cosa que yo totalmente desacuerdo de eso. Eso sí, no quiere decir que porque estén en desacuerdo no quiere decir que no los respete, pero usted no me venga a imponer a mí sus hábitos y sus malamañas y sus aberraciones. Y porque políticamente también quiere ser alcalde. Por favor. Y políticamente quiere ser alcalde. Y dice, por favor, en caso, él me faltó el respeto. Él me faltó el respeto y yo tengo derecho. No, hombre, no. Esto es un barrio de trifulca en la asamblea. Refiérase a su tutelación del voto, en este caso, al derecho a réplica dentro del marco del respeto, diputado. No, él no quiere ser alcalde, quiere ser alcaldesa. Él quiere ser alcalde. No quiere ser alcalde, quiere ser alcaldesa. Esto está a otro nivel. En caso... Y ahí terminó. Y mira tú, mira esto. Imágenes, después, aquí tenemos imágenes, vamos a ampliarlas un poco. Aquí las puedes ver. Aquí estamos viendo lo que son las imágenes de lo que pasó. ¿Qué dice aquí? Tú, siendo vocero de tu partido. Ajá, ahí está la discusión y todo lo que pasó. Creo que pasó algo aquí. Déjame ver si tengo la imagen de la situación tensa, ¿no? La situación tensa en el hemiciclo. Cómo ellos quedaron allí.
la situación estaba un poquito rough. Esto aquí. Estas son las imágenes en donde vemos a Barboni que lo arropan, lo añoñan, lo consienten, lo miman. Todos los diputados, ahí como se le acerca sus compañeros. Ahí estamos viendo al diputado Betseray Richard, ahí está también Grace Hernández, ahí vemos a los diferentes diputados que lo van a abrazar, lo van a ñoñar. Lucho Diu le toca la cabecita. Ahí estamos viendo cómo Lucho Diu le toca la cabecita ahí suavecito. Mira, mira, ya, chichi, ya, no llores, ya. Y ahí llega el otro también que le da palmaditas en la espalda, lo añoñan, lo arropan, lo acurrucan, lo miman. Allá está Buchanan solo. Ahí están los del PRD atrás. Ahí se le acerca a la de Changuinola, creo que está manoteando. Y que, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No pelees, no te pongas a discutir. Ahí está el de Darien Vargas, un impresentable diputado que volvió a salir en Darién, que fue presidente de la Asamblea y que tantas veces se le enfrentó, ¿verdad? Juan Diego Vázquez, que definitivamente yo tengo que reconocerlo el día de hoy. Ninguno de los diputados de Vamos le llega a los tobillos a Juan Diego Vázquez. Solito Juan Diego Vázquez, ¿verdad? Se le paró firme a todos los otros diputados de Panamá, junto con Zulay Rodríguez. Claro que ahí está la discordancia. ¿En qué sentido? De que hay son de líneas diferentes, de pensamientos distintos y manejan dos tipos de intereses diferentes. Pero este señor que vemos aquí, el impresentable de Vargas, de allá de Darién, debería estar siendo investigado por haber aprobado, porque él fue uno de los que permitió que la ley del contrato minero se aprobara, entre otras tantas cosas. Votó a favor de la minería y muchas otras cosas nefastas para Panamá, blindando a los diputados, protegiéndolos de manera impresionante. Ahí estamos viéndolo a él, ahí estamos viendo los otros diputados. Este es el de Gunayala, ahí está Buchanan, y cálmate, dice. Ahí está Buchanan, ahí está el de RM de Colón, y ahí están los añoñándolo, abrazándolo, consintiéndolo. Ya, papi, ya, chichi, ya, no llores, por favor, no vayas a llorar, no, y está llorando. Señoras y señores, generación de cristal, 25 añitos, los diputados de hoy en día ganando plata, haciendo, esto es show, ya basta, esto es show, de que llorando, besito, abracito, no, hombre, no, hermano, puro show, tanto de Buchanan como de Barboni, distracción para enredar, para marear al pueblo. Aquí está bien claro que los intereses de la empresa privada y, ¿verdad?, los apellidos estos, ¿verdad?, que están allí, los Chapman y todo este poco de apellidos que están beneficiándose con una ley que los blinda, que los protege, que le da la plata de los panameños a los bancos, que la manejen ellos. Eso no va a pasar. El pueblo no lo puede permitir. Y ahí está, maneteando. Déjate, mira tú, ¿qué está señalándole ahí? ¿Qué le pasa a la de Changuinola? Amiga de esta no es la de Changuinola, la amiga de Benicio. Pero tú no puedes estar así, que no sé qué, tú tienes que calmarte, que no sé qué, que esto, que lo otro. Ahí está Bolota también, Cristiano Adame. Esto es parte de las soquetadas que tenemos que aguantarnos nosotros tenemos que soportarnos de la asamblea. Lo que estamos viendo de la asamblea es imperdonable. Esto no debe ser. Esto no debe ser. Esto no debe estar pasando. Deberían estar peleando por la soberanía del canal. Deberían estar luchando por leyes que beneficien al pueblo panameño. Y se va. ¿Por qué no se agarran a lo como hacen en otros países? Y aquí se han agarrado a golpe, a piñazo, para que es verdad. Puro cristalito. Puro machazo.
estos son los... No, y le dijo a este hombre que tú no quieres ser alcalde, que tú quieres ser alcaldesa. Vamos a ver qué opina usted de todo esto. Espero que les haya gustado el video. Como siempre digo, you know, bra.